Me es necesario contar y hablar las cosas que he visto y he escuchado por medio del Espíritu Santo. Las profecías que voy a contar a continuación son profecías que ha venido el Espíritu Santo hablándome, enseñándome, revelándome de cosas que han de acontecer, cosas que van a pasar y cosas que ya están pasando. Así es que quiero que prestes suma atención a cada una de las profecías que voy a estar dando, porque muchas van a pasar en este año y en el transcurso de este año 2026, y otras van a comenzar a suceder en el transcurso del año 2027. Así es que quédese ahí, escuche, preste atención primero, para que luego pueda juzgar a la medida del Espíritu y puedas reconocer si esta palabra viene de Dios o no viene de parte de Dios. Así es que vayamos con las profecías. Lo primero que quiero que usted entienda, y lo primero que usted tiene que saber, que de dos maneras habla Dios a los hombres. En el libro de Job podemos ver que la Biblia dice que Dios habla a los hombres a través de sueños y de revelaciones nocturnas. Y por eso quiero contarle la primera profecía que Dios me entregó. Lo primero que Dios me reveló que va a acontecer, y es que una noche orando de madrugada me quedé dormido y recuerdo que estaba en una carretera donde había muchas personas heridas, había muchas personas fallecidas, había muchas ambulancias y había una algarabía. El grito de la gente era espeluznante, había demasiada gente llorando, gritando, y yo recuerdo que en esa revelación yo estaba montado en un vehículo y fue como todo en cámara lenta, donde se me mostraban los cuerpos y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Había un caos total, había muerte, había gente gritando, había gente llorando y yo no entendía lo que estaba pasando. Y el Espíritu Santo me habló, y cuando me habló y vi y entendí, me di cuenta que viene una mortandad grande. Escuche esto con atención. El Espíritu Santo me dijo que en el año 2026, en este año, muchas iglesias, muchos ministerios iban a vivir un tiempo de mortandad y de sequía. ¿Por qué? Porque muchos se han apartado de la voluntad de Dios. Muchos están dejando de hacer lo que Dios le permitió que hiciera. Y hermano, eso me conmovió porque la gente gritaba, los paramédicos, falta más todavía. Y yo recuerdo que contaban los cuerpos en el piso y había más de 40 cuerpos en el piso. La gente gritaba, la gente gritaba, la gente gritaba. Y recuerdo que todo el ambiente estaba lleno de humo. Era tan grande el pavor y había una mortandad grandísima, había una persecución, era como una guerra. Entendí que la iglesia va a vivir una de las persecuciones más grande de los últimos tiempos. Así es que esta voz profética que hoy alzo por la iglesia, que hoy alzo por los ministerios, es para que la iglesia se alerte de lo que viene. Viene una persecución masiva espiritualmente para los ministerios. Viene una persecución masiva espiritualmente para la iglesia, para los hombres de Dios, para los apóstoles, para los ministros. Y todo el que no esté resguardado en la presencia de Dios está corriendo peligro. Alerta iglesia, alertas pastores, alerta ministro, alerta líderes. La voz de Dios dice así: prepárense porque viene un levantamiento. Seremos sacudidos como el trigo, hermano. Yo recuerdo que cuando estoy viendo esto en la visión, me turbé, me preocupé, y recuerdo que le dije a mi esposa: algo va a pasar, porque lo que se promulgaba allí
era muerte. Entendí que en los últimos días, escuche esto con atención y escríbalo para que no se le olvide. En los últimos días del año 2026, muchos líderes y muchos pastores van a fallecer. Otros porque no están caminando en la voluntad de Dios, pero hay otros que se van a ir, van a ser arrancados, porque Dios no va a permitir que ellos vivan lo que viene para la iglesia. Ya, hermano, hay muchas iglesias que están viviendo esta mortandad. Se lo digo porque he ido a ministrar a muchos lugares y estoy viendo la decadencia espiritual que están pasando en muchas iglesias. Estoy viendo la decadencia espiritual que está viviendo la iglesia de hoy en día, hermano. Apercibámonos, busquemos de Cristo, levantémonos a orar de madrugada. Hay una guerra en el mundo espiritual, pero lamentablemente muchos estamos dormidos. Lo segundo que se me mostró en otra revelación que tuve era que orando, hermano, mayormente el Señor me habla cuando estoy orando, intercediendo. Recuerdo que me llevaron a un lugar, a una iglesia, y yo tenía que ministrar en una iglesia. Y cuando voy a ministrar a la iglesia, afuera de la iglesia, antes de entrar, recuerdo que la voz del Espíritu Santo me dijo: entra en esa congregación. Cuando entré, no a la iglesia que iba a predicar, sino a otra cerca de donde estaba, cuando entré a la congregación, una iglesia grande, llena de personas, muchísimas personas, hermano, y me subo al altar y pregunto: ¿quién es el pastor? Tengo una palabra de parte de Dios. Y cuando le voy a dar la palabra, el Espíritu Santo me dijo: dile que lo voy a pagar. No entendí, hermano, la revelación. Hay gente que dirá: bueno, el profeta solo está profetizando cosas negativas. No, hermano, yo tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me dijo que hablara. Recuerdo que en la misma revelación el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo: habla lo que has visto. ¿Por qué? Porque yo estaba orando para que Él me mostrara lo que ha de acontecer, lo que ha de venir, para yo hablarlo a la iglesia. De repente, hermano, cuando me paro en aquel lugar y digo, el Espíritu Santo me dijo que lo va a pagar. Incluso le comentaba esto a mi pastor. Le dije: el Espíritu Santo me dijo que lo va a pagar y que cuando Él lo apague, nada lo va a poder encender. Y yo no entendía esto. De repente, cuando, hermano, me pongo a leer la Biblia, me encuentro en el libro de Apocalipsis con una de las iglesias que dice la Biblia: porque han dejado el primer amor. Dice que vino una reprensión porque se apartaron del primer amor. Pero a otra iglesia el Espíritu Santo le habló: tienen sus casas adornadas, pero han descuidado la casa de Jehová. Me di cuenta que en la iglesia que yo estaba era una iglesia rica aparentemente. Era una iglesia que tenían todo, pero no tenían al Espíritu Santo de Dios. Hay muchas iglesias que están siendo profanadas, que están siendo ultrajada, porque no se está predicando el evangelio verdadero. Y yo vine como el profeta Jeremías, vine como el profeta Juan el Bautista, vine con la voz de Dios en la boca a decirle a la gente: hay que volver a los principios eclesiásticos. ¿Sabe por qué muchas iglesias van a caer? ¿Sabe por qué muchos ministerios no van a florecer? No porque no tengan el respaldo de Dios, sino es porque no están caminando con Dios. Una cosa es tener el respaldo y otra cosa es caminar con Dios. Hay que volver a caminar con Dios, hermano. Cuando yo dije esto en el púlpito, de repente como que todo comenzó a desvanecerse, todo comenzó a destruirse, todo comenzó a volverse nada. De repente se armó un corre-corre, la gente comenzaron a gritar, hubo un espanto, hubo un escándalo, porque la palabra estaba haciendo eco. Y yo me sorprendí por el impacto tan espiritual que estaba teniendo esta palabra en aquel lugar. Me sorprendí, hermano. Y no es solamente uno o dos sueños que he tenido muchos sueños. En una ocasión, en uno de estos sueños que tuve, recuerdo que estaba como en un lugar donde hacen carrera de caballos, y habían caballos que montan jinetes olímpicos. Y cuando, hermano,
yo estoy allí viendo la carrera de caballo, de repente veo que en muchos caballos de estos profesionales de paso fino que están corriendo, hermano, había muchos que tenían su jinete que cabalgaba en el caballo, pero habían otros que no tenían ese jinete. Lo que me llama la atención es esto, y le pregunto al Espíritu Santo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que se me está mostrando? De repente me dice: ¿tú ves esos caballos que tienen jinete? Esos caballos representan los ministerios que están haciendo la voluntad de Dios. Pero los caballos que no tienen jinete representan, hermano, escuche esto con atención, representan aquellos líderes, aquellos ministerios que han dejado de hacer mi voluntad. Escucha, iglesia, lo que Dios está hablando. Préstale atención a esta profecía, préstale atención a la voz de Dios. Viene juicio para aquellos que están profanando el altar de Jehová. Viene juicio para aquellos que han vuelto un comercio el evangelio de la palabra. Viene juicio para aquellos que están usando los altares para lucrarse, para aquellos que están usando los altares para beneficiarse de los más vulnerable, hermano. Viene juicio. Alerta, iglesia, prepárense para lo que viene, porque si no volvemos a estar en la brecha, Jehová se levantará en contra de sus ungidos. Jehová se levantará en contra de aquellos que han creído que el altar es de ellos, en contra de aquellos que han creído que el don es de ellos, en contra que han creído que la grey es de ellos. No, viene juicio, hermano. Me dijo: habla lo que has visto. Y yo le vine a dar un mensaje a esta generación. Yo vine a darle un mensaje a la iglesia. Hay que volver a hacer la voluntad de Dios. Hay que volver a la integridad. Hay que volver al fuego. Hay que volver a la búsqueda. Hay que volver a buscar a Dios. ¿Sabe que en estos días tuve una visión poderosa donde estaba en una reunión con personas importantes y llega un hombre, un anciano alto, y me mira y me dice: profeta Jonathan Rosario, a usted lo quería conocer. Usted es un buen hombre, pero usted no tiene Biblia. Usted no conoce a Jesús. Le dije: oh, ¿en serio que no conozco a Jesús? ¿Cómo me estás diciendo que no conozco a Jesús? Si Jesús me sanó estando en mi niñez de una enfermedad que no tenía cura, porque tenía una bacteria en mi estómago que estaba dispuesta a quitarme la vida, y Dios me regresó la vida. Le dije: lo que pasa es que estamos viviendo el tiempo de Saúl, de Saulo. Estamos viviendo el tiempo de Saulo. ¿Sabe por qué? Y le pregunté a alguien que estaba ahí: ¿qué fue lo que hizo Saulo? Y no quería responderme. Le dije: dime, ¿qué fue lo que Saulo hizo? Y me dijo: Saulo mataba a los cristianos. Y le dije: pero Saulo no fue entrenado a los pies de Gamaliel. Saulo no conocía la ley mosaica, y aún así estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Me dijo: sí. Le dije: lo que pasa es que la iglesia de hoy está viviendo mucho por la ley, pero no por experiencia. Entendí que Dios quiere que su iglesia vuelva a tener experiencias con Él. Hay que volver a tener las experiencias con el Espíritu Santo. Iglesia, hay que volver al monte a buscar a Dios. Hay que volver al secreto. Tú sabes por qué los profetas de hoy en día se están vendiendo, porque están hablando lo que el pueblo quiere oír, pero no están hablando lo que el pueblo necesita escuchar. Están hablando lo que el pueblo quiere oír, pero no están hablando lo que la voz de Dios habla. Por eso aprendí que no todo el que tiene oído escucha a Dios. Tenemos muchas bocas que hablan de un Dios que no escucharon. Tenemos muchas bocas que hablan de un Dios que nunca le habló. Hay que tener cuidado.
hay que ser medido. Si Dios no está hablando, hay que tener cuidado. Por eso esta generación está siendo movida por lo almático, pero no por lo espiritual. Hay que volver a la intimidad. Última profecía, última alerta. Viene juicio si la iglesia no se endereza. Riegue esto por todos lados. Viene juicio para las naciones que no se arrepientan. Prepárate, Brasil, porque vi como un terremoto te sacudía en este año. Wow, Dios mío. Yo veía como Brasil le vio faná, le vio shenicándomo. Veía como Brasil era sacudido por lo que viene. Prepárate. ¿Sabe por qué el Señor me hablaba? Han permitido la inmoralidad sexual a un alto grado que Dios está enojado. Prepárate, porque Dios te sacará a la luz. La gran ramera saldrá a la luz. Prepárate, Brasil. Dios le está hablando. Prepárate, Brasil. Dios me habló también de Cuba. Me dijo, háblale a Cuba y dile a los cubanos que se devuelvan de la brujería, que se devuelvan de sus altares, que se devuelvan. Así como descendió fuego del cielo, ay Dios mío, cuando Elías se levantó contra los profetas de Baal, serán quemados muchos altares. Prepárese para ver en las noticias incendios que pasarán en Cuba. Wow, Dios mío. La nación de Cuba será incendiada por el poder de Dios. Prepárese, que lo vas a ver. ¿Sabe por qué? Porque la brujería está arropando a Cuba. La brujería está arropando a Cuba. Wow. Es probable que nunca entre a Cuba por este video, pero lo tengo que decir. Si no se arrepienten de sus malos caminos, viene juicio de Dios para Cuba. Viene juicio de Dios para Brasil. Prepárense, porque la mano de Jehová hará justicia. ¿Sabe por qué? Dios me habló que desde Cuba están saliendo mucha brujería para los ministerios de muchos países. Desde Cuba están enviando muchas enviaciones para destruir hogares y para destruir familias, para destruir ministerios, para destruir matrimonio. Y los espíritus más fuertes están saliendo desde Cuba. Le vi como Ana. Le vio Fenecu Sheneja. Pero hay venezolanos que tienen que arrepentirse, porque también de las montañas de Venezuela están saliendo brujerías de alto nivel que están atacando iglesias y están atacando ministerios. Y si no se arrepienten, van a tener problemas con Dios. Alguien tiene que regar la voz. Viene un sacudimiento. Manaja. ¿Sabe por qué todavía totalmente Venezuela no ha sido libre? Porque no han buscado el arrepentimiento hacia Dios. Dirigentes venezolanos tienen que volverse a Dios. La libertad de Venezuela está en la mano de Jehová. Menufa camaja. Tienen que arrepentirse. Porque la iglesia quiere escuchar lo que quiere oír, pero no quiere escuchar la corrección. Vuélvanse a Dios, dirigentes cubanos. Vuélvanse a Dios, dirigentes venezolanos. Brasil, vuélvete a Dios, o si no verá la ira de Dios sobre sus naciones. Yo vi una mano grande que se ponía sobre el mundo. Se ponía sobre el mundo. Y escuché una voz como estruendo que dijo: viene juicio para las naciones de la tierra. Viene en ti a ti oscuridad para las naciones de la tierra. Alerta, porque la mano de Dios hará justicia contra sus ungidos. Hay ungidos que están siendo perseguidos sin causa, pero hay otros ungidos que serán perseguidos porque no se han arrepentido. Lo voy a repetir de nuevo. Hay ungidos que están siendo señalados, perseguidos sin causa, pero hay ungidos que Dios levantará su mano contra ellos porque han vendido la palabra y han hecho un negocio del evangelio para lucrarse. Oiga lo que le estoy diciendo. Se va a acabar el relajo de aquellos que están cogiendo, hermano, la lana de las ovejas, pero no le interesa la condición de la oveja. Limico maja. ¿Cuánta gente estafando a la gente sencilla? ¿Cuántos profetas falsos y mentirosos engañando a los sencillos, a los más débiles? Viene juicio para ti.
falso profeta que te ha levantado. Viene juicio para ti, falso pastor que te ha levantado a saquear a la iglesia, a saquear el templo, porque han convertido la casa de Jehová en cueva de ladrones. Le vamos a voltear la mesa a los gambitas. Wow. Le vamos a voltear la mesa a aquellos que tienen teatro en los altares, que tienen show en los altares. Esto hay que hablarlo. ¿Sabe por qué la iglesia está muriendo? Porque nadie se levanta a hablar lo que está sucediendo. Y yo no tengo compromiso con pastor. Si quieren que no me inviten, si quieren que me saquen de la agenda, pero tengo que hablar lo que Dios quiere que se hable. La iglesia tiene que arrepentirse. Los profetas tienen que arrepentirse. Los pastores tienen que buscar a Dios. Hay que dejar el relajo. Hay que meterse en la presencia de nuevo. La tamaja. Cuánta gente haciendo lo que le da la gana. Son incorregibles. Nadie lo puede corregir. Nadie le puede llamar la atención. No tienen dirección. Predican todos los días, pero no se someten. Predican todos los días, pero no se congregan. Vuelve al monte, profeta. Ay, Dios mío, Padre. Hay que volver a buscar a Dios como antes. Preguntaos, Felíos, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. La iglesia tiene que volver a la esencia. Es verdad, Gigi Ávila murió. Es verdad, Catherine Goodman murió. Es verdad, Luis Ulvae murió. T.B. Joshua también. William Graham también. Hat Allen también. Los generales han muerto, pero Dios está vivo todavía. Y Dios levantará profetas genuinos que no han doblado sus rodillas ni han vendido la palabra de Dios. Y le voy a dar una palabra de parte de Dios a los grandes, a los grandes apóstoles de este tiempo, a los que están allá en la altura. Denle paso a los pequeños para que pasen. Tienen que darle paso a la generación que carga a Dios. Hay que dejar el trueque en los altares. Hay que dejar el trueque. La gloria no es del hombre. La gloria es de Dios. Nadie lo quiere decir. Esto es un negocio. Hay un trueque. La misma gente predicando en los mismos eventos. Denle paso a los Elías que se quieren levantar. Denle paso a los Eliseos. Denle paso a los David. La gloria no es de ustedes. Hay gente que van a ser removidos porque se han considerado patriarca. Y el único patriarca aquí es Jehová. Serán removidos porque la gloria no es tuya. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque desobedeció a Dios. Hay gente, hermano, que van a ser removidos porque no le quieren dar paso ni a Josué ni a Caleb. Dale paso al nuevo renuevo que viene subiendo. Mire, envíele este mensaje a quien usted quiera. Corra, envíeselo. Dios hará juicio a la iglesia y a las naciones. Serán sacudidas naciones de la tierra. Habrá terremoto en diferentes lugares. Habrá lugares que habrá oscuridad. En otros lugares habrá muerte repentina. Prepárese, porque la élite está preparando algo que ni usted ni yo ni imaginamos. Oiga lo que le estoy diciendo. La élite está preparando algo, no para todo el mundo, para la iglesia. En los próximos tiempos vendrá una ley para todo el mundo que será difícil predicar el evangelio, aún en las redes sociales. Escucha, iglesia, prepárate. La IA va a controlar el mundo. Wow, Dios mío. El gobierno del anticristo viene controlado por la nueva tecnología. Hay que volver a los montes. Hay que volver a escuchar a Jehová. Y hay que dejarse de invento y de cuento. Que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Hay que volver a buscar a Dios como antes. Profeta, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo tuve una visión muy poderosa, donde fui llevado a un monte. Cuando soy llevado a un monte, en medio de la noche, recuerdo que había un camino pequeño.
Y cuando entré por el camino pequeño, había un altar de piedra al final del camino. Y me paro allí y pongo mis rodillas sobre el piso y me pongo a orar. De repente llegó una serpiente gigante. Le está camajando pechones, camaja. Y de repente esa gigante serpiente que yo vi medía, hermano, más de 8 pies de altura, 9 pies, 10 pies de altura. Era alta. Y yo de rodillas, la serpiente me miraba a los ojos y me decía: quiero destruirte. Quiero destruirte, pero no he podido. He intentado callarte la boca, pero no he podido. Que todo shenimo le vio fenueto rebroshanaha. Me dijo: yo sé que Dios tiene algo contigo, y me dijo: pero haré todo lo que pueda para no darte paso. Le vio: haré todo lo que pueda para que para que no propague el mensaje. Y yo recuerdo, hermano, que cuando yo me paré, de repente yo tiré mi mano hacia la espalda, y cuando jalé, hermano, la mano hacia la espalda, tenía una espada de fuego grande. Y le dije: bueno, hay problemas, serpiente. Yo entendí que estaba hablando con Satanás. Y le dije: hay problemas, serpiente. Le dije: ¿tú sabes cuál es el problema? Que Dios me entregó una palabra y ni tú ni nadie la va a detener. Y de repente se armó una guerra espiritual. La serpiente me tiraba para morderme, pero no podía. Y yo comencé a hacerle, hermano, hacerle cicatrices, a herirla. Y de repente la serpiente se fue y no aguantó. Y descendió una luz brillante al una helio. De repente vino fallé, vino. De repente una luz gigante llenó todo el monte. Y escuché una voz como estruendo que me dijo: Jonathan, las alturas conocerán mi nombre a través de ti. No te dañes. ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo? Dios me habló y me dijo: yo he querido levantar a muchos, pero la fama y el dinero lo ha corrompido. He querido levantar a muchos, pero los aplausos del pueblo lo tienen dañado y lo tienen corrompido. He querido levantar a muchos, pero la vanagloria lo ha dañado. Cuídate, hombre de Dios. No te dañes por los aplausos, no te dañes por la vanagloria. Hay una guerra en contra de tu ministerio, hay una guerra en contra de la iglesia. Iglesia, hay que despertar. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Las profecías se están cumpliendo. Las profecías están pasando. Hay que buscar de Dios. Iglesia, vuelve a la intimidad con el Espíritu. Hay que volver a la llenura. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que tenemos una iglesia entretenida en los deleites de la tierra. Si hay algo que el enemigo está usando para tener detenida la iglesia, es las redes sociales. ¿Por qué, profeta? ¿Son malas? No, porque nos estamos alimentando mal. Wow. Nos estamos alimentando mal. Y escuche esto. Yo vi en visión una mesa redonda y había alrededor de 10 personas. Y escuché uno que dijo: vamos a levantarnos y vamos a hacer espíritu de mentira en los profetas. Wow, Dios mío. Me recordé de una lectura bíblica. ¿Y quién inducirá? Yo iré y pondré boca de mentira en los profetas. Y el Señor me dijo: así están los profetas. Se reúnen para mentir, para engañar al pueblo. Ufala. Están preocupados por sus nombres, pero no para exaltar mi nombre. Y me voy a levantar con ira. Había una reunión, hermano. Tenían papeles, cartas, Biblias. Tenían agenda, tenían muchas invitaciones. Y él me dijo: están reunidos, pero yo no estoy ahí. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Hoy en día estamos invitando a los famosos a que ministren en los altares. Estamos invitando a la gente por el récord social que tiene. ¿Cuándo fue que una red social validó el ministerio profético de un hombre de Dios? ¿Cuándo fue que una red social validó el llamado de un pastor? ¿Cuándo fue que una red social le quitó el peso y la esencia al Espíritu Santo de Dios? Hay que volver a la unción y al fuego.
Dios mío, se tiene que acabar el relajo en los altares. Se tiene que acabar la manipulación y la mentira. Tú me abres y yo te abro. Hay que soltar eso. Hay que buscar a Dios de nuevo. Que me inviten si me quieren invitar, y si no, que no me inviten. Que me acepten si me quieren aceptar, o si no, que no me acepten. Es más, que borren el video. Que lo borren. Pero gritaré que la iglesia tiene que volver a la sana doctrina. Y no te estoy hablando de ropa. Te estoy hablando de un corazón que guarde los preceptos de Dios. Conocemos la ley, pero no la aplicamos. Estamos como los fariseos. Predicamos algo que no estamos viviendo. Y no estoy juzgando a nadie, pero hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. La iglesia está perdiendo su identidad. ¿Qué pasó con la iglesia del Pentecostés? ¿Qué está pasando con la iglesia primitiva? ¿Sabes qué Dios me dijo un día? Cambiaron los hombres, pero yo nunca he cambiado. Le vi orando un día, le dije: Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? Que no hay cama, que la iglesia está igual, está estática, no se mueve, no crece. ¿Qué es lo que pasa? Me dijo: Jonathan, lo que pasa es que cambiaron ustedes, pero yo no he cambiado. ¿Acaso el Dios que tiene boca para hablar no puede hablar? ¿Acaso el Dios que tiene manos para tocar no puede tocar? ¿Acaso el Dios que tiene ojos para ver no puede ver? Y entonces, ¿por qué la iglesia hace lo que le da la gana? ¿Por qué estamos caminando como queremos, no como Dios quiere? Hay que volver a la guianza del Espíritu. Ya no se habla de la llenura del Espíritu. Ahora se habla de cuánto view, cuánto like tú estás cogiendo. ¿Cuánta gente te invita por mes? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cuánto te dieron por predicar? Lufayasha. ¿Cuántos países has visitado? Háblame, ¿qué está pasando? Ya la gente no habla de la intimidad, de las visiones que está teniendo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está perdiendo identidad. Y hay que volver a la identidad con el Espíritu Santo. Alerta, iglesia. Alerta, pueblo. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a la búsqueda. Por eso la Biblia dice en la parábola de las 10 vírgenes que las 10 tenían lámpara, las 10 tenían aceite, las 10 se durmieron, pero solo 5 tenían reserva para esperar al novio. Pocos tienen reserva para lo que va a sobrevenir sobre la iglesia y sobre las naciones de la tierra. Pocos tienen reserva para lo que ha de acontecer sobre la iglesia y sobre las naciones de la tierra. Alerta, iglesia, porque lo que viene será demasiado grande. Alerta, pastores, hay que volver a la oración y al ayuno. Hay que volver a las búsquedas. Dios está llamando a la iglesia a una búsqueda de 40 días. Lo voy a decir. Dios está llamando a su pueblo a una búsqueda de 40 días con Dios. Si se humillare mi pueblo, en la cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Hay que volver a la humillación. A 40 días Dios está llamando a la iglesia. A 40 días Dios está llamando a la iglesia. Lo voy a volver a repetir. A 40 días de búsqueda y de oración, Dios está llamando a la iglesia. La iglesia no está a falta de actividad. La iglesia está a falta de búsqueda con el Espíritu Santo. La iglesia no está a falta de congreso. La iglesia no está a falta de vigilia. La iglesia no está a falta de culto. La iglesia está a falta de manifestar el Espíritu de Dios en la tierra. Lo busca mamío Leo. Lo voy a decir acá de nuevo. La iglesia le hace falta manifestar el poder en lo que caminaban los apóstoles. ¿Sabe por qué muchas iglesias se me mostró que van a ser enfriadas y apagadas? Porque están haciendo su voluntad, no la voluntad
de Dios. Yo quiero que usted haga eco de esta profecía. Haga eco, profeta, ¿cómo hago eco? Compartiéndola con todo el mundo. Si tienes el temor del Espíritu Santo y ama tu congregación, ama tu iglesia, envíale esto a tus líderes. Envíale esto al grupo de tu iglesia. Envíale esto a todo el mundo. Hay que hacer eco de lo que Dios está hablando, porque le estamos dando más prioridad en los altares a los falsos que a los verdaderos. Profeta, ¿cómo identifico a un profeta verdadero? Aquel profeta que habla lo que Dios quiere que se hable y no lo que el pueblo quiere escuchar. Hay que volver a la intimidad con el Espíritu Santo. Y yo quiero orar por ti, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo esta profecía. No es para que cojas temor, no es para que tengas miedo, es para que te apercibas, para que te pares en la brecha, para que seas el atalaya, el intercesor de tu barrio, de tu comunidad, de tu nación, de tu país. Es para que tengas esta advertencia, para que luego que suceda no digas que Dios no te envió el mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta palabra profética, Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que llegue a las naciones correctas, que llegue a los dirigentes, que llegue a los diputados, que llegue a los senadores, que llegue a cada casa, Señor, que necesite escuchar esta alerta profeta que pasará en este año 2026. Esta alerta profeta que está pasando y que pasarán muchas cosas en el año que viene. Señor, te pido que levante a tu iglesia, que tenga misericordia de la iglesia, de tus hijos, de tus llamados, de tus escogidos. Padre, habilita aquellos dones que están apagados. Habilita aquellas iglesias, Señor, que están enfriadas. Ten misericordia de aquellas que están jugando. Padre, aquellas que han tomado el altar, Dios mío, como un juego, como algo para monetizar, Dios mío. Padre, te pido, Señor amado, que levantes a lo verdadero. Padre, que le des paso a lo verdadero. Padre, quita todo impedimento, quita toda guerra, toda batalla, toda piedra de tropiezo, para que tus profetas verdaderos, para que los profetas genuinos, para que los adoradores genuinos, para que los predicadores genuinos se levanten, Señor, a pelear por su generación, a pelear por su casa, a pelear por su matrimonio, a pelear por su hogar. Te pido, Espíritu de Dios, que quite toda barrera del diablo, que quite toda mentira. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, doy una orden para que los matrimonios sean restaurados, para que las finanzas sean restauradas, para que los hogares y las casas sean restaurados. Dios mío, pon espíritu de cobertura, ángeles de guerra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos librar esta batalla que se está enfrentando en el mundo espiritual. Padre, que la iglesia salga victoriosa y que el diablo salga derrotado por el poder de tu palabra. Levante esa mujer que me está viendo, levante ese hombre que me está viendo, y que la voz de Dios quede como un sello impregnado. Padre, que Brasil, que Cuba, que Venezuela se aparten de su mano camino y se vuelvan a Dios. Que las naciones de la tierra entiendan que Jehová es el Dios todopoderoso. Le tu camaja. Lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si escuchaste esta profecía y aún no estás suscrito a este canal, suscríbase, hermano. Active las notificaciones. Comente ahí lo que usted siente en el espíritu. Envíale esta voz profética a alguien, porque es una alerta de parte de Dios. Compártelo con alguien. Y créeme que en los próximos tiempos, si Dios habló, habrá cumplimiento de todas las palabras que he pronunciado por mi boca. Así lo creo y así lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.